Finalmente, parte 4 de la sesión 16. Esta vez vamos a hablar sobre sincronicidades, la vida en cuarta densidad y las condiciones ahí, y el poder de soñar despierto. Vámonos. Hay cierto material que yo omito en las sesiones y los videos que he publicado porque es material personal de Jim, Carla y Don. Ahora, este material fue publicado en el libro 5 luego de creo que más de 12 años, 11 años que publicaron los primeros 4 libros, y siempre lo omito porque no siempre, pero en algunos casos cuando es relevante lo incluyo, como fue en la sesión 8 cuando hablaron del programa secreto espacial sin ellos mismos saberlo. Y bueno, en otras ocasiones no, porque no es tan relevante, no porque esté ocultando información ni nada. No, hay algunas cosas que simplemente no me resuenan, que sean importantes para esta serie y para lo que estamos aprendiendo. De otra manera, como esta, lo incluyo a pesar de que es algo personal, pero que lleva las sincronicidades. Las sincronicidades en este caso lo quiero discutir porque es algo que todos nosotros que estamos en este camino del despertar espiritual queremos saber, queremos aprender un poco y queremos también relacionarnos con lo que otras personas han sentido de alguna manera. Y lo más importante en realidad que quiero es compartir mi entendimiento de lo que son las sincronicidades y también algo de información con respecto a cómo funciona en el sentido individual y personal, no tanto en la parte mecánica o el sistema como se propician, pero es algo que quiero compartir. Así que de todas maneras, este material fue excluido de los libros originales, parte personal de el grupo de LNL Research, y simplemente lo estoy poniendo aquí para poder hacer un segmento hacia las sincronicidades. Vamos a ir a la parte de la pregunta donde le dice: ¿puedes hablarnos de las partículas plateadas que hemos hallado en ocasiones sobre nuestros rostros o en cualquier otro lugar? Ra le dice: esos elementos de los que hablas son la materialización de una señal de orientación subjetiva que indica a un complejo mente-cuerpo-espíritu y no a otro un significado de naturaleza subjetiva. Don dice: ¿quién crea esas partículas plateadas? Ra dice: imagina, si quieres, el creciente potencial para el aprendizaje-enseñanza. En algún punto se mostrará un signo que indica la idoneidad o la importancia de dicho aprendizaje-enseñanza. La propia entidad, en cooperación con los planos interiores, crea cualquier señal que sea la más comprensible o perceptible para sí misma. Y Don le dice: entonces, entiendo que esto lo hemos creado nosotros mismos. Ra le dice: las entidades no crean esos elementos de manera consciente, los crean las raíces del complejo mental al alcanzar la comprensión de la infinidad inteligente. En la primera parte de la serie de preguntas que Don hace, me parece importante que Ra dice que estos son creados, obviamente, por nosotros mismos, como se dice, como explica más adelante, pero para nosotros mismos, no para otras personas. Esto se nota mucho en las sincronicidades. Si ustedes las han tenido el placer de ver que es básicamente para uno mismo y no para otras personas. No solo porque es el mensaje para nosotros, sino porque es difícil compartirlo. Es difícil explicar un 11-11 a cualquier persona. Es difícil explicar cuando estás teniendo un pensamiento y de repente ves algo en la naturaleza, que un pájaro volando o lo que sea. Las sincronicidades, la cantidad de sincronicidades que existen son infinitas, básicamente. Una cosa que yo me he dado cuenta que sucede y que quiero compartir es que nosotros mismos le damos poder a las sincronicidades. Por ejemplo, los triples números para mí significan algo muy específico que yo he creado. Hay, de hecho, números, a mí me pasa mucho con la numerología, que se me presentan estas sincronicidades como avisos, señales. Normalmente a veces siento que es como un simple tocar de puerta desde el lado metafísico, para decirme que todo va bien, que no me preocupe, o simplemente decir lo que
corroborar lo que estaba pensando. De hecho, les voy a compartir una imagen aquí que fue la última sincronicidad más fuerte que tuve, y esto fue cuando estaba en el proceso de poder sacar a mi mamá del hospital, reciente historia que algunos de ustedes ya saben, para poder darle la comodidad que ella necesitaba. No voy a adentrarme en lo que es esa parte de la historia, pero esta es la imagen que vi, de que pueden ver, que es la manera como Ra siempre se despide en las sesiones que tienen, y es Adonai. Esto para mí fue en un momento en el que yo estaba muy caótico en mi mente, estaba muy estresado por la cantidad de experiencias que estaba por lidiar, y tomando el control como siempre me ha tomado a mí la responsabilidad de hacerlo, y lo hago con todo el honor de tomar estas decisiones y hacer este tipo de trabajo. Pero uno siempre tiene dudas al respecto, y cuando vi esta sincronicidad fue básicamente como que todo se me calmó, y fue muy obvia para mí particularmente. Así que de nuevo, las sincronicidades son particulares para uno, es difícil poder expresarlas y compartir lo que uno sintió, pero esa es la idea es que sea para uno mismo. Ahora, en cuanto a cómo se generan, no somos nosotros mismos que las construimos conscientemente, lo cual es una buena señal para decir que no estamos obsesionados con eso, sino simplemente que vienen de las raíces o la raíz de la mente, en cuanto a lo que es el complejo de nuestra mente y la raíz que va hacia la infinidad inteligente. Esto es algo que se va a explicar mucho más adelante, lo que significa la mente y de dónde provienen muchos de los pensamientos que tenemos, o cómo se almacena la información, y tiene que ver con los arquetipos también, lo cual es algo incluso mucho más complejo de lo que yo puedo tratar de explicar. Ya llegaremos a eso, pero de todas maneras de ahí es donde se originan estas sincronicidades, y obviamente se manifiestan en lo que es este espacio-tiempo, que es muy maleable, para ponerlo de alguna manera. Entonces, si tienen sincronicidades y la quieren compartir, adelante, pónganmelo en los comentarios, porque me encanta saber de esto y cómo les pasa a ustedes. A mí particularmente, como ya dije, me pasa con los números. Tengo muchas que he creado yo mismo a través del tiempo, y es algo que te valida al momento que todo está bien. He notado que las sincronicidades por defecto son siempre positivas, a mi parecer. Queriendo decir que no importa lo que sea, si notas una sincronicidad es una manera de tocarte la puerta, aunque sea para decirte, hey, todo está bien, relájate, todo marcha como debe ser. Y en cualquier caso puede tener algún otro mensaje subjetivo. Pero eso es básicamente todo lo que tengo. Me gustaría hablar mucho más de sincronicidades, pero me estoy desviando ya de lo que es el video y la sesión 16 para finalizarla de una vez por todas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don pregunta y quiere saber: gracias. ¿Puedes describir de forma breve las condiciones de cuarta densidad? Ral explica: les pedimos que consideren, mientras hablamos, que no hay palabras para describir positivamente la cuarta densidad. Solo podemos explicar lo que no es y aproximadamente lo que es. Más allá de la cuarta densidad, nuestra capacidad se ve cada vez más limitada, hasta el punto de que no hallamos palabras. Lo que la cuarta densidad no es de palabras, a menos que se opte por ellas. No es de pesados vehículos químicos para llevar a cabo las actividades del complejo corporal. No es de desarmonía en el interior del ser. No es de desarmonía entre los pueblos. No está dentro de los límites de la posibilidad de causar una falta de armonía de ninguna manera. Ok, aquí quiero medio pellizcar cada una de las frases que dice Raga en cuanto a la descripción. Primero, que mientras más se avanza en cuarta densidad, menos palabras podemos utilizar para describir lo que es el progreso en cuanto a la conciencia que se va generando en cuarta densidad, en la búsqueda, que me voy a adelantar un poquito como siempre, de la luz y la sabiduría. Entonces, lo que la cuarta densidad no es, vamos a ir leyendo, no es de palabras, a menos que se opte por ellas. ¿Por qué? Porque se desarrolla mucho más la telepatía, y las palabras básicamente son rudimentarias en esa experiencia o densidad de cuarta. Entonces, no hay uso de las palabras como tal, a menos de que se opte por ellas, como dice ahí. No es de pesados vehículos químicos para llevar a cabo las actividades del complejo corporal. Esto quiere decir, en mi entendimiento,
que el cuerpo que utilizamos en realidad no es para la actividad física como la conocemos aquí. De hecho, nosotros tenemos, esto es tema de mucho más adelante cuando se habla de la inclusión del pulgar oponible, creo que es que se dice, donde se utiliza para poder construir y movernos mucho de manera animalista, vamos a ponerlo de esa manera. En cuarta densidad no se utiliza mucho el cuerpo de esa manera, se usa para otras actividades, pero terminamos siendo mucho más telepáticos y en actividades de mucho más formas, pensamiento y generando mucho más energía, digamos, de nuestro complejo mente-espíritu, por llamarlo de alguna manera. No es de desarmonía en el interior del ser, no es de desarmonía entre los pueblos. Esto quiere decir que no existe la posibilidad de crear desarmonía en nuestra sociedad, en nuestro grupo, entre nosotros mismos, porque existe una especie de balance en todo lo que es el grupo social que conforma esa esfera planetaria. No está dentro de los límites de la posibilidad de causar una falta de armonía de ninguna manera. Obvio, si nosotros tenemos transparencia total entre nosotros mismos, no podemos causar una desarmonía de ese tipo, ni entre nosotros, ni entre otras personas. Recuerden, en cuarta densidad los pensamientos, la historia y básicamente todo lo que nosotros somos es tan transparente como ver nuestro cuerpo aquí en tercera densidad al lidiar el uno con el otro. No podemos ser invisibles, no podemos escondernos, tenemos que mostrarnos para poder hablar. Bueno, en el sentido literal de tener una conversación o conocer a otra persona, normalmente la tienes que conocer físicamente para poder saber quién es. Las muecas, los gestos, todo lo que hacen. Bastante que hago yo. Pasemos a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice: aproximaciones de particularidades positivas. Es un plano de tipo de vehículo bípedo mucho más denso y lleno de vida. Es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres. Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de tercera densidad. Es un plano que tiende a la sabiduría o la luz. Es un plano donde las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Vamos a descuartizar esta respuesta también. Empezando por... es un plano de tipo de vehículo bípedo mucho más denso y lleno de vida. Eso lo hablamos ya. Es mucho más denso en el sentido, según lo que yo interpreto, de conocimiento, de luz, de amor, de lo que es el entendimiento de la realidad de este universo como tal. Y por eso es que es tan denso. Cuando hablan de densidades, por eso que son densidades más altas, son densidades de luz e información. Por eso es que es más denso. No es denso en la parte bioquímica del cuerpo, porque en ese caso es más ligero y está mucho más lleno de vida porque tiene mucho más acceso a la infinidad inteligente. En ese sentido, es como yo lo interpreto. Lleno de vida, menos confusión, menos velo o cero velo en cuarta densidad, lo cual es por defecto como debería ser. Y lo otro es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres. Ya lo hemos hablado, somos completamente transparentes. Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Obviamente, si somos transparentes podemos ver las vibraciones de otras personas y por eso es que hay tanta compasión y hay tanta armonía entre todos, porque se entiende básicamente. No como nos ocultamos aquí de otras personas utilizando nuestros mecanismos de escape y nuestras máscaras y el ego y todo lo demás que básicamente disfraza lo que nosotros somos. Es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de tercera densidad. Quiere decir que somos mucho más susceptibles a entender los dolores y las aflicciones básicamente de las entidades en tercera densidad por el velo. Somos mucho más compasivos en ese sentido. Tiene sentido. Es un plano que tiende a la sabiduría o la luz. Eso es, voy a aclararlo ahorita porque a veces me hacen esta pregunta y es muy común. El hecho de que estamos en cuarta densidad quiere decir que vamos hacia quinta densidad. Por eso es que se tiende a la sabiduría o la luz. El paralelo es aquí en tercera densidad. Bueno, en cuarta también ya estamos. Pero en tercera densidad queremos una conciencia de cuarta. O estamos trabajando con una conciencia de cuarta. Si seguimos trabajando con una conciencia de tercera densidad, lo cual es división, obviamente vamos a tener que repetir el tercer ciclo. Pero
también vamos a tener problemas para poder entender lo que es esta densidad. Esta densidad es para polarizarnos hacia lo positivo o negativo a través del amor. ¿Ok? Recuerda, los negativos se polarizan hacia lo negativo utilizando el amor al yo, el servicio al yo. Sigue siendo el mismo amor porque es el amor al creador, pero de manera egoísta e individual. Pero una de las concepciones erróneas que siempre tengo que aclarar de una u otra manera es la idea de que estamos moviéndonos hacia quinta densidad y no hacia cuarta. Nos estamos moviendo hacia cuarta, pero en cuarta hay una conciencia de quinta. O trabajamos con una conciencia de quinta. Entonces ahí es donde viene de repente la concepción errónea. Y es un plano donde las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Obviamente, si entendemos que el grupo está bajo la influencia de una transparencia de todas las entidades, cualquier diferencia que pueda ocurrir o que haya en una entidad recién graduada, de repente al principio del ciclo, lo cual va a ser fascinante. Hay muchísima gente que se va a graduar en distintos porcentajes de servicio a otros, que van a tener van a requerir mucha sanación. Y me da por especular que por eso es que en tercera densidad no va a quedar habitable por un tiempo, porque en cuarta densidad, cuando ocurre la cosecha, va a necesitar un tiempo la cantidad de entidades que necesitan, que apenas y pudieron llegar, y van a necesitar mucha sanación. Posiblemente nosotros mismos vamos a requerir mucha sanación si llegamos a ascender a cuarta densidad en esta cosecha. Y todo eso se armoniza automáticamente a través del grupo. Es un esfuerzo grupal, vamos a ponerlo de esa manera. Me he extendido demasiado entre sincronicidad y cuarta densidad. Vamos a pasar a las otras preguntas. Donde Don dice: ¿podrías definir el término densidad como hemos estado utilizándolo hasta ahora? Rale dice: el concepto de densidad, como lo llamas, es matemático. La analogía más próxima es la de la música, por la que tras 7 notas de tu escala de tipo occidental, si quieres, la octava nota comienza otra nueva octava. En la gran octava de existencia que compartimos con ustedes, existen 7 octavas o densidades. En cada densidad existen 7 subdensidades. En cada subdensidad existen otras 7 subdensidades. Cada una de estas otras 7 subdensidades comprende a su vez 7 subdensidades, y así hasta el infinito. Okay. El trabalengua de aquí básicamente lo que quiere decir es que el concepto de densidad es matemático y es infinito. ¿Por qué? Porque para describir rápidamente, hemos estado hablando de tercera y cuarta densidad. Hay 7 densidades, esto lo hemos hablado anteriormente. De las 7 densidades que conforman nuestro universo, habitamos una de ellas. En este caso, bueno, habitamos varias de ellas, pero ahorita mismo estamos conscientes únicamente de tercera densidad. Aquí en tercera densidad, por ejemplo, tenemos 7 subdensidades. ¿Cómo nos podemos familiarizarnos con ellas? Las 7 puntos energéticos, o los 7 chakras que conocemos también, son las subdensidades que se viven en esta densidad de tercera. Ahora, en estas 7 subdensidades, que son los chakras, existen 7 subdensidades de cada uno de los chakras. Así como el paralelo de las 7 subdensidades del universo, tenemos tercera densidad. En nuestros 7 chakras tenemos, digamos, el amarillo, o el chakra, el rayo amarillo. Ahí existen 7 subdensidades, y así sucesivamente hacia el infinito. Eso es básicamente lo que Ra dijo aquí. Pero para que lo puedan visualizar de esa manera: universo, 7 chakras universales, luego 7 chakras, digamos, humanos, luego 7 chakras de cada uno de nuestros chakras, y así sucesivamente. Pasemos a la otra pregunta. Don le dice: entiendo que cada densidad consta de 7 subdensidades, que a su vez constan de 7 subdensidades, y así sucesivamente. Esto se extiende realmente a un ritmo muy rápido, pues cada una se incrementa por los poderes de las 7. ¿Quiere ello decir que en cualquier nivel de densidad, cualquier cosa en la que se pueda pensar ocurre? Ra le dice: de tu confusión seleccionamos el concepto con el que debates, que es el de infinidad-oportunidad. Puedes considerar todo complejo de posibilidad-probabilidad como dotado de existencia. Ok. La primera anotación que tengo aquí, que lo tengo en rojo, la pregunta 52, es básicamente Don preguntándole a Ra si Carla estaba bien, porque ya la sesión había sido muy larga, como ya bien notan, y hemos la pregunta 52, así que omití esa parte y salté a la parte 53, donde está preguntando sobre la posibilidad
de que existan de que todo exista básicamente dentro de esta infinidad de densidades. Y la respuesta es obviamente sí. O sea, todo básicamente existe a todas partes. En mi opinión, por mi entendimiento, todas estas densidades existen no tanto en el espacio-tiempo, sino en el tiempo-espacio. Y vamos a adentrarnos a eso ahorita con lo que es soñar despierto y manifestar y todo eso. Pero tiene que ver con el hecho de que todo existe en el tiempo-espacio. Todas las posibilidades y probabilidades existen en el tiempo-espacio. Nosotros, los creadores encarnados aquí, que tenemos un espíritu, somos los que estamos colapsando la función de la onda partícula o la función de creo que es wave function particle, que es lo que es en física cuántica, el colapsar básicamente esta realidad que estamos viviendo. Nosotros mismos la estamos creando. Esto es un poco complejo en la parte física, pero traten de imaginarlo como que nosotros somos los que manifestamos físicamente en esta densidad, y los formas pensamiento son aquellos que existen en las probabilidades que nosotros podemos ser influenciados por ellos. ¿Okay? De esa manera todo existe siempre en todas las subdensidades. Nosotros somos quienes la creamos, y eso tiene que ver con nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu, que tiene la capacidad y está dotado para hacer eso. Pero esas posibilidades existen. Ok, sé que esto puede ser confuso, pero tiene sentido. Simplemente nosotros podemos manifestar lo que queramos, y a eso vamos a ir un poquito más adelante aquí en esta sesión. Don continúa. Hay cosas como las fantasías que se hagan realidad en otras densidades. Raleigh dice, depende de la naturaleza de esa fantasía. Es un tema amplio. Quizá lo más simple que podemos decir es que si la fantasía, como la llamas, atrae al ser, entonces se hace realidad para el ser. Si se trata de una ensoñación contemplativa en general, puede entrar en la infinidad de los complejos de posibilidad-probabilidad y ocurrir en otro lugar, sin un apego particular a los campos de energía del creador. Déjame hacer una acotación aquí rápidamente, porque básicamente Don está preguntando que si el pensar o soñar despierto, que es cuando uno le da mucho poder a la imaginación, se cumple en otra densidad. Y Raleigh dice básicamente que hay dos distinciones, y Don le va a hacer preguntas específicas en cuanto a eso. Así que para que tengan ya la idea, les voy a explicar. Esa parte donde uno crea, digamos, pensamientos contemplativos, puedes imaginarte algo como simplemente estar en la naturaleza pensando las posibilidades de que uno pueda volar, de que existe una sociedad donde todos sean de alguna manera o de otra. Esa contemplación meditativa de imaginación está creando básicamente eso en otros planos, ¿ok? Sin necesidad de atarse a nosotros. Sin embargo, si nosotros nos incluimos dentro de la imaginación, estaríamos creando algún tipo de conexión hacia esa creación, y nosotros mismos estaríamos atados a esa creación de una u otra manera. Vamos a entrar en lo que es manifestar con esto y va a tener más sentido. Pero recuerden, si nosotros estamos incluidos en la imaginación, vamos a ser parte de eso de alguna manera o estar conectados a ello. Y si lo hacemos simplemente por imaginar, es básicamente como el Sol creó este planeta y los demás planetas a través de su imaginación, utilizando los arquetipos para poder crear esta realidad. Ok, no me extiendo más ahí, pero espero que tenga sentido. Don dice, para aclarar algo más las cosas, si yo soñara firmemente con construir un barco, ¿ocurriría esto en una de las otras densidades? Raleigh dice, eso se produciría, se habría producido o se producirá. Entonces, si una entidad fantasea firmemente con luchar con otra entidad, ¿ocurriría así? Y Raleigh dice, en ese caso la fantasía de la entidad concierne al ser y a otro ser, lo que vincula la forma pensamiento al complejo de posibilidad-probabilidad relacionado con el ser que crea esa forma pensamiento. Esto incrementaría la posibilidad-probabilidad de que ocurriera en tercera densidad. Esto es dos ejemplos, las dos preguntas a lo que ya expliqué. En la primera, básicamente lo lanzamos a lo que es el biombo de posibilidades, probabilidades, lo cual es una imaginación lanzada al tiempo-espacio, una más en la infinidad, y espera ser materializada en algún lugar, o ya se materializó de alguna otra manera.
Recuerda, una vez que está en el tiempo-espacio, básicamente está en cualquier parte del tiempo. No principalmente en nuestra línea de tiempo que vivimos aquí, pero en cualquier otra de las infinidades que existe. En la otra, estaríamos creando una conexión nosotros con esa imaginación o esa creación y en ese caso, como dice la fantasía de la entidad, concierne al ser y a otro ser, lo cual ya vincula la forma de pensamiento al complejo de posibilidad-probabilidad relacionado con el ser que crea esa forma de pensamiento, básicamente con el creador. Si nosotros la creamos y estamos involucrados, vamos a crear algún tipo de conexión en eso. Ahora, Don pregunta, ¿el grupo de Orión utiliza este principio para crear condiciones favorables a sus objetivos? Y Rale dice, nuestra respuesta va a ser más específica que la pregunta. El grupo de Orión utiliza ensoñaciones de naturaleza hostil o negativa para alimentar o fortalecer esas formas pensamientos. Aquí es donde quiero hacer una pequeña acotación en cuanto a lo que esto significa y lo que es manifestar. Hemos escuchado muchísimo lo que es manifestar, estamos manifestando muchísimo, toda tu realidad la estás manifestando tú. Yo creo que hay algunas concepciones erróneas en cuanto a lo que significa manifestar y cuál es nuestro propósito. La naturaleza mecánica de lo que es manifestar es obvia. Si nosotros creamos pensamientos, esos pensamientos ligados con nuestras emociones o las emociones que generan esos pensamientos van a estar colapsando esa función de onda y partícula, que hablé de lo que es la física cuántica, que es básicamente la posibilidad o probabilidad de que eso ocurra. Mientras más nosotros lo generemos, más se manifiesta. La otra parte es que depende de obviamente lo que nosotros estemos pensando y lo que estemos deseando y lo que estemos sintiendo. Esto incluye cualquier tipo de pensamiento y emoción ligada a lo que es nuestra realidad. Por eso es tan importante tomar control y rienda sobre lo que nosotros estamos creando, pensando y lo que estamos sintiendo a todo momento. La sensación lo es todo. Okay. No me quiero desviar mucho en lo que es la ley de atracción y lo que significa el manifestar, pero les quiero decir algo, al menos en esto, porque me ha funcionado a mí de una manera que quizás sea subjetiva, pero igual la voy a compartir. Existe la posibilidad de nosotros atraer y manifestar lo que nosotros queramos, si lo queremos mucho, 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 ¿ok? Pero lo más fácil de manifestar es aquella realidad que nosotros vinimos a vivir y a experimentar aquí. Esto es por programación de nuestro ser superior que básicamente creó todos los catalizadores y toda la línea de tiempo que nosotros venimos a poder entregar a esta creación, a este planeta en este momento tan específico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos liberamos de cualquier ego o nos vamos liberando de egos y nos vamos liberando de lo que es la identidad que nosotros tenemos de cómo debería ser nuestra realidad, se empieza a manifestar aquella voluntad divina. Esto es importantísimo para aquellos que estamos haciendo un trabajo espiritual para poder crear lo que vinimos a hacer aquí, encontrar nuestro propósito, vivir una vida mucho más armónica, salirnos de la Matrix, el control, el sistema de control Matrix que nosotros conocemos en esta realidad, salir realmente de ella, no simplemente crear conciencia. Saber que existe es muy fácil, pero poder salir de él mentalmente es otra cosa. Entonces, para poder salir de todo eso y entrar básicamente en nuestro trabajo divino aquí, sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de agresión ni hostilidad de ningún tipo de nadie externo, la mejor manera es buscar esa voluntad divina. Y eso es haciendo o permitiendo el flujo natural, lo que los chinos llaman el Tao, que es básicamente el fluido de energía, de vida, a través de lo que nosotros representamos en esta naturaleza. No sé si esto tiene sentido de esa manera, pero lo que les quiero decir es que básicamente la manifestación más importante que nosotros vamos a encontrar, la más acorde con nosotros mismos, aquellas que no estamos conscientes ahorita, si estamos haciendo trabajo espiritual, y que debemos permitir que simplemente pase, que simplemente ocurra y nosotros estar de acuerdo con eso. La mejor manera que les puedo compartir, y no me extiendo más en esto, es que simplemente acepten todo lo que pase en sus vidas. Cada una de las decisiones que tomemos, siempre y cuando sean de corazón, que sean de servicio a otros y por supuesto que tengan congruencia con lo que nosotros sentimos que es bondadoso o que es a nuestro propio estilo dar amor. Eso es básicamente lo que es congruente con uno mismo y aceptarlo como es.
todas las cosas que están sucediendo ahorita están sucediendo por una razón, y es para nosotros encontrar el amor y la belleza en eso. Eso nos va a hacer desarrollar, y esa es la mejor manifestación que podemos tener. Ahora, volviendo a la pregunta de Don, que si el grupo de Orión va a utilizar este mecanismo, por supuesto que lo va a utilizar. Ellos utilizan cualquier tipo de mecanismo para poder influenciarnos a nosotros para tener pensamientos negativos, y también para alimentar o fortalecer esas formas de pensamiento. Lo cual quiere decir que las formas de pensamiento que existen en los planos astrales más bajos se alimentan obviamente de nosotros, dándole esa energía. Por eso es que es tan importante también nosotros salir del miedo, de la agresión, de la rabia, de la depresión, de la ansiedad. Todas esas energías bajas que nosotros producimos, esas frecuencias bajas, son alimento para estas formas de pensamientos, que son las que en conjunto con el grupo de Orión básicamente perpetúan esta realidad. A ellos les interesan, ellos están también por supervivencia. Nosotros estamos aquí no por supervivencia, sino por traer la voluntad divina a este planeta. Y eso es lo importante. Por eso es que es importante simplemente vibrar a una frecuencia más alta. Porque cuando estás vibrando a una frecuencia más alta, lamentablemente los de abajo se están muriendo de hambre, porque no existe alimento en esas frecuencias que generamos. Espero que esto tenga sentido. Me encantaría hacer un video al respecto explicando un poco más de esto, porque siempre me desvío. Pero es importantísimo para aquellos que están haciendo un trabajo espiritual. De vuelta a la ley del uno y el material de Ra. Seguimos con Don diciendo: ellos usan alguna gratificación del cuerpo físico para amplificar esas fantasías. Y Ra le dice: son capaces de hacer esto solo cuando hay una habilidad fuerte de parte del complejo mente, cuerpo, espíritu receptor hacia la percepción de formas pensamiento. Esto puede catalogarse como una característica inusual, pero sin duda ha sido un método usado por las entidades de Orión. A pesar de que dicen que es inusual, dice que sí ha sido utilizado por el grupo de Orión. Y lo que en mi interpretación Ra está hablando aquí es que las personas que son sensibles y son vulnerables a... Bueno, primero que nada, que tienen un potencial muy grande a ser sensibles a la forma de pensamiento. Y también a... Básicamente las personas que son intuitivas, que son... los errantes tienden a ser mucho así. Vamos a hablar un poco de los errantes al final del video. Pero esas personas tienden a ser muy susceptibles a este tipo de ataques, por decirlo de alguna manera. Esta capacidad es abusada por el grupo de Orión para poder fortalecer. Los utilizan básicamente como baterías para poder alimentar esta forma de pensamiento, y de esa manera perpetuar, como estábamos hablando, lo que es esta realidad aparente, esta ilusión que vivimos aquí. Entonces, si eres una persona empática, intuitiva y muy susceptible, date cuenta sobre todo que con la misma capacidad con la que el grupo de Orión o las entidades de los planos astrales bajos pueden estar influenciándote, tienes esa capacidad, pero el doble o el triple o infinita, de poder traer amor y luz a este planeta. Así que no te dejes caer en esa falsedad de lo que es el miedo, la ansiedad, la depresión, la falta de autoestima, etc. Eres un ser de luz, eres el creador, eres idéntico a mí y eres idéntico a todas las entidades que existen en todo el universo. Viniste aquí a traer la luz del creador, no a involucrarte con las formas de pensamientos creadas por los negativos para poder generar esta matrix que conocemos. Y es el momento de activarse. Sigo. Don dice: los numerosos errantes que han llegado y siguen llegando a nuestro planeta son objeto de los pensamientos de Orión. Como hemos dicho antes, explica Ra, los errantes pasan a ser por completo una criatura de tercera densidad en complejo mente-cuerpo. Existen tantas posibilidades de influir sobre un errante como sobre un complejo mente-cuerpo-espíritu de esta esfera planetaria. La única diferencia se produce en el complejo espíritu que, si lo desea, cuenta con una armadura de luz que le permite reconocer más claramente lo que no es tal como sería apropiado desear por el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esto no es más que una inclinación y no puede llamarse una comprensión. Ok, esta es la última pregunta que vamos a ir en tanto detalle, pero quiero sacar dos cosas importantes aquí. Uno es que los errantes, Don pregunta que si los errantes son susceptibles pues a estos ataques, y como ya decía, sí lo son.
Así que si eres un errante o te consideras un errante, tienes esas características, muy pendiente porque puede ser susceptible a todo esto. Y la primera parte está refiriéndose simplemente a que, como ya han hablado antes, y esto lo hemos dicho en videos anteriores, los errantes son básicamente humanos como nosotros. La única diferencia está en que el espíritu trae información de otro sistema planetario, de otro grupo de memoria social, de otro complejo de memoria social. Y traten de imaginar como un extranjero que no está acostumbrado a la cultura del país, y eso es lo que ocurre. Siguen siendo humanos, pero vienen de otra cultura. Y sabiendo que el planeta Tierra es un manicomio, por ponerlo de una manera cómica, de entidades que han venido de diferentes planetas, del mismo sistema solar, de Marte, de Venus, sabemos que es Ra, y también de otros sistemas planetarios alrededor del grupo local que conocemos de estrellas y que es de la Confederación de Planetas. Esto se ha creado un manicomio hasta cierto punto, y el choque de cultura es muy fuerte para los errantes que vienen a querer ayudar. Entonces, por eso es que existe la posibilidad también de que ya los errantes vengan con algún tipo de, como dice, armadura de luz que le permite básicamente discernir mejor entre lo que es algo positivo o negativo basado en su propia polaridad. Ahora, la última parte es la inclinación que tienen y no comprensión. Esto es básico. Nosotros cuando encarnamos aquí, pasamos por el velo, no podemos traer la comprensión de otros planetas, o al menos no conscientemente. Hay personas que lo han roto, como Matías de Stefano, creo que es uno de ellos. Si no lo han visto, se los recomiendo. Y él habla, por supuesto, de todo lo que es su memoria de otros planetas y bueno, todo lo demás. Es un errante muy conocido, creo que es argentino, Matías de Stefano. No he visto mucho su contenido, pero lo que he visto es fascinante. Pero bueno, tienen una inclinación, lo que quiere decir es como una especie de discernimiento natural, que parece como la susceptibilidad o la vulnerabilidad, no vulnerabilidad, sino susceptibilidad que pueden tener al recibir una información negativa. Por ejemplo, alguien que los quiera manipular o alguien que les está haciendo daño, ellos lo sienten mucho más, los errantes. Entonces, esa es la única diferencia, porque vienen de otro planeta y porque el complejo espíritu dentro de su complejo mente, cuerpo, espíritu, y atrae esa información de otro planeta. Espero que tenga sentido y no esté divagando mucho aquí. Vamos a ir a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice: además, el errante está en su propio complejo mente, cuerpo, espíritu, menos distorsionado hacia la tortuosidad de las confusiones positivo o negativo de tercera densidad, por llamarlo así. Por ello, con frecuencia no reconoce tan fácilmente como un individuo más negativamente orientado la naturaleza negativa de los pensamientos o de los seres. Este es muy fácil. Lo que quiere decir es que el errante como tal es como un poco más ingenuo a la recepción de lo que es lo negativo, y por eso es que son más vulnerables en ese sentido, porque no pueden reconocer tanto como una entidad que esté más acostumbrado o esté más polarizado hacia lo negativo, en este caso la información o el evento negativo que esté sucediendo. Simplemente la ingenuidad del errante, que ya hablé hace poquito. Pasemos a la otra parte de las últimas preguntas, donde Don le dice: entonces, ¿serían los errantes, cuando encarnan aquí, objetivos prioritarios del grupo de Orión? La respuesta la sabemos, eso es correcto. Y por último, Don le dice: si un errante fuera infringido con éxito, por decir así, por el grupo de Orión, ¿qué le ocurriría a este errante cuando llegara la cosecha? Ra le dice: si la entidad errante demostrara mediante la acción una orientación negativa hacia otros seres, quedaría, como se ha dicho ya, atrapada en la vibración planetaria, y en el momento de la cosecha volvería posiblemente a repetir el ciclo maestro de tercera densidad como una entidad planetaria más. Esta va a ser la última pregunta de esta sesión, y esta definitivamente fue la última pregunta de este video. Para responder lo que Don preguntó aquí, y lo que Ra explica, es que los errantes están básicamente a la merced de lo que es tercera densidad. Una vez que encarnan aquí, al igual que todos los demás que han habitado el planeta, que se han traído de Marte, de Maldek, de donde sea, estamos todos sujetos a lo que son las reglas de tercera densidad. Por ende, si se polarizan hacia lo negativo, van a tener que repetir porque pierden polarización. Es un simple juego cósmico el cual nos jugamos aquí.
Me gustaría aprovechar para decir dos cosas. Uno, recuerden, no es tan grave el hecho de que se repita. Y esto es algo que me gustaría decirles a todos porque lo he visto mucho en otras personas. Ciertamente me pasó a mí. Cuando empezamos a hacer el trabajo espiritual queremos ayudar a todo el mundo y queremos, sobre todo con este conocimiento que tenemos de que existe una cosecha, de que algunas personas van a repetir, dense cuenta que tenemos una población muy mixta y que hay muchas personas que van a repetir tercera densidad. Eso es natural. En el grupo de Ra, cuando ellos fueron cosechados, solamente, si mal no recuerdo, fueron 6 millones de entidades que fueron cosechadas de 30 o algo así. Fue un quinto de la población que fue cosechada y tuvieron una cosecha muy muy buena o positiva en ese sentido. Pero la mayoría repitió. En este caso no va a ser muy distinto. La mayoría de la gente en el planeta Tierra va a tener que repetir. Eso no es malo. Tampoco es bueno ser cosechado a cuarta, quinta, sexta. Es un juego que estamos haciendo en este universo entre las distintas densidades. Pregúntense, si subir a cuarta es tan importante, a quinta, sexta, ¿por qué volvimos a tercera? Lo hacemos por amor, por compasión y por nuestra necesidad natural o inclinación, debería decir, de ser de servicio a otros, y eso es lo que estamos haciendo aquí en tercera densidad. Así que incluso si yo tengo que repetir tercera densidad, a mí realmente no me afecta. El trabajo que estoy haciendo lo hago porque me gusta, porque me llena. Y es algo que naturalmente cuando estaba hablando de lo que es la voluntad divina, es lo que ocurre, uno empieza a hacer su trabajo como tal. Les comparto algo para hacer el video más largo de lo que es, porque ya que no, ya porque no. Una de las cosas que me sucedió a mí en sincronicidades, hablando del principio del video, fue que cuando yo decidí empezar a hacer este canal y empezar a producir contenido, se me presentó una oportunidad financiera muy muy grande, que iba a triplicar básicamente lo que son mis ingresos y me iba a dar estabilidad económica, la cual la necesitaba enormemente, y todavía no es que no la necesite, sino que bueno, es parte de la historia que no tengo que comentar aquí, pero simplemente fue la decisión en la que me encontré, y las sincronicidades que me vinieron fueron abrumadoras. Fue como una lluvia de sincronicidades que me vinieron a decir: no tomes el trabajo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y como ya estaba tan conectado a esto, me di cuenta que era la decisión correcta, era lo que yo quería, era lo que me llenaba. Y bueno, hasta ahora no me ha ido mal, estoy satisfecho con todo lo que ha sucedido. Y esa es la primera parte que les quería dejar. O sea, no es irrelevante si subimos o repetimos o lo que sea. No, esto no es un sistema en el que queremos salir y llegar al creador. Es el objetivo final, pero no lo es todo. Y lo otro es que nosotros, como personas que estamos en este proceso y que estamos tratando de sacar a florecer lo que somos, tenemos que tener en consideración que todos estamos en esto unidos de la misma manera. Lo que quiere decir que al nosotros polarizarnos hacia lo positivo, ya estamos haciendo el trabajo como tal que venimos a hacer. Esto es importante porque, como errantes o no, siendo partes todos de un mismo planeta, lo que queremos es ayudar al planeta como tal, como organismo en general, a subir a cuarta densidad. No solo por nosotros, sino por todos los demás. Eso es todo lo que les tengo. Espero que haya tenido sentido. Espero que les haya gustado. Ya terminamos con la sesión 16. La sesión 17 empieza la semana que viene, por supuesto. La primera parte van a ser 3 partes, pero mi favorita va a ser la parte 2, y creo que la favorita de ustedes también, porque hablamos de el hermano Jesús y va a ser exclusivamente sobre él y sobre lo que significa. Tengo muchas reflexiones que me han venido desde que empecé a releerlo, y que de hecho anoche mismo lo estaba pensando, pero va a ser muy fascinante, así que me encanta compartirlo con ustedes. Gracias por una vez más tolerarme esta semana todos los 40 minutos que ya llevo, creo, y no será sino hasta la semana que viene. Se les quiere mucho. Gracias y mucho amor para ustedes.